Hola, profe. Mi nombre es Amen Sofía y el video va a consistir en un recorrido por la materia eh, donde nos vamos a centrar en el acto del aprendizaje, pero en primer lugar eh, 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 quería definir lo que es la didáctica, que es una disciplina que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, o sea, estudia las prácticas de enseñanza cuya misión es explicarlas y fundamentarla para una mejora de los problemas de educación. Existen dos tipos de didáctica. En primer lugar, la didáctica general, que como bien dije es una disciplina que ordena y respalda los modelos de enseñanza y los modelos y plantea un plan de aprendizaje que los alumnos deben seguir según sus edades y lo que también es de apoyo para los docentes, digamos, para establecer los contenidos que van a abordar. Respecto a la didáctica específica, esta estudia cómo explicar los métodos de enseñanza en los distintos campos y ver cuál es el método de aprendizaje más factible para las personas. En cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje, este es un procedimiento por el cual se transmiten los conocimientos, se transmiten y se adquieren los conocimientos. La enseñanza es un concepto muy difícil de definir. ¿Por qué? Porque se aplica en muchísimas situaciones. En una enseñanza podemos distinguir tres elementos. Una triada didáctica, como como está en el cuadrito que te estoy compartiendo. Em, en primer lugar, alguien que transmite ese conocimiento, es decir, un maestro. Eh, el, en primer lugar, el maestro. En segundo lugar, quien carece de este conocimiento, que sería un aprendiz, un alumno. Y un saber, un contenido que será transmitido. No siempre que hay enseñanza hay aprendizaje, debido a que las personas pueden tener, no, por ahí no tenga el deseo de aprender, entonces no se aprende, no tenga desarrolladas las habilidades cognitivas para aprender, o puede que el maestro no esté desarrollando el tema eh, para, de la manera correcta para que este alumno pueda aprender. Una de los interrogantes más frecuentes es si se puede aprender sin enseñanza. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es espontáneo, o sea, yo puedo aprender con el simple hecho de mirar a otra persona hacer tal cosa, lo cual no va a ser un aprendizaje directo, pero estoy aprendiendo, en fin. Respecto a los componentes del acto didáctico, son el contexto, el alumno, el docente, el saber y la evaluación. En este acto se da un factor principal, primordial, que es la comunicación. Sin comunicación es imposible que se dé una triada didáctica. Entonces, el acto del aprendizaje surge en un contexto cultural, económico, social, institucional, político, histórico, económico, donde el alumno es el receptor, es decir, es quien va a recibir esta enseñanza, se apropia de los saberes que le están transmitiendo y el alumno se tiene que encargar de, a estos saberes, desarrollarlos en su vida cotidiana. El alumno se relaciona, obviamente, con el docente. El docente es el facilitador de este conocimiento, es quien se los transmite. Establece objetivos a cumplir con el alumno, utiliza estrategias, etc. El docente, a su vez, se relaciona con el saber. El docente plantea problemas, el saber se relaciona también con el alumno por las tareas de aprendizaje, donde se produce una retroalimentación gracias a la evaluación. Que la evaluación, según Miguel Santos, hay tres tipos. La evaluación como diálogo, que se da entre diferentes educandos, entre educador y educando, y entre la sociedad y instancias educativas.
Este tipo de evaluación se nutre del diálogo, de la discusión y de la reflexión entre los involucrados. Por otro lado, la evaluación como comprensión, donde sus participantes no tienen una opinión definida, son detractores y defensores del problema, y la evaluación como mejora, que se interesa por una sociedad general, por quiénes son y no sus usuarios del programa. Bueno, para facilitar esta actividad receptiva del alumno durante el aprendizaje, donde el alumno se debe encargar de almacenar, de asimilar, de integrar y de transferir esta información, se hace necesaria la utilización de diferentes estrategias didácticas. Esta variedad reflexiva permite una mayor riqueza receptora, una mayor motivación por parte del alumno y una adecuación de las diferentes individualidades de cada alumno. Bueno, ahora vamos a hablar del currículum. El currículum es un concepto no unívoco porque permite adaptaciones, porque es una construcción social y es una herramienta que todo docente debe manejar. Es una norma que delimita la intención y la construcción histórica social vinculada con los procesos de selección, de organización, de distribución de los sistemas educativos. Entonces, dentro de las escuelas, el currículum es un conjunto de textos elaborados por parte del Ministerio de Educación que le brinda a los docentes elementos como el propósito, los contenidos, la socialización, las estrategias didácticas y la evaluación, que esto es lo que permite darnos cuenta de que este currículum, o sea, que las demás cosas se están cumpliendo, digamos. Respecto a la formación del diseño curricular, en primer lugar, se establece qué es lo que se va a enseñar. En segundo lugar, se organizan estos contenidos de enseñanza y por último, se desarrolla el mismo teniendo en cuenta el contexto. Los docentes deben leerlo y recrearlo, teniendo en cuenta el contexto de la institución educativa y de su grupo de alumnos. Bueno, el diseño curricular tiene características, está el diseño curricular común, que tiene una concepción común de la educación, garantizan un derecho a la educación a todos los sujetos. El prescriptivo, que establecen por la ley qué y cómo se va a enseñar y cómo se va a evaluar en los establecimientos educativos. El paradigmático, que abarca contenidos de inclusión y le dan un nuevo sentido a la propuesta política educativa. Los relacionales, que tienen un vínculo de pertenencia y coherencia entre sí. El diseño curricular institucional, que son proyectos que se plantean en la institución educativa, que son concretos o sea, se dan en situaciones concretas de enseñanza y aprendizaje. Y el oculto, que es un conjunto de influencias formativas que ejerce la escuela, pero no son explícitos ni reconocidos. Bueno, para cerrar, vamos a hablar de lo que es el sistema educativo en la Argentina. En el año 1970 hay una reforma educativa. En el año 1979, en la época militar, se transfieren las escuelas nacionales a la provincia y en el año 1990 se transfieren las escuelas medias a las superiores. En el año 1993 surge un proceso de provincialización con la Ley Federal de Educación y actualmente en la provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encargan del currículum.